Checas son centros que asumían tareas represivas con facultades para realizar detenciones, requisas, torturas y asesinatos, que fueron creados en los primeros meses de la guerra civil por los milicianos de partidos y sindicatos de izquierda, en los cuales se encerraba y torturaba de manera sistemática a personas de derecha, católicas o simplemente sospechosas. Se dieron sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia. El término checa procede de la Cheka, la primera policía política soviética creada en Rusia en 1917, la Comisión Extraordinaria Panrusa para la Subversión de la Contrarrevolución y el Espionaje. Las iniciales Cheka son las de este nombre en ruso. A diferencia del caso bolchevique, en España las checas no iban a ser exclusivas del Partido Comunista, sino de todas las organizaciones activas en la retaguardia controlada por el Frente Popular, que coincidían en la voluntad de exterminio de las personas y sectores sociales considerados un obstáculo para la nueva sociedad que se pretendía implantar. Antes del 18 de julio, el gobierno se apoyaba en las organizaciones revolucionarias de izquierda para obtener apoyo parlamentario y mantenerse en el poder. Al mismo tiempo, aquellas fomentaban una situación prerevolucionaria. Con el comienzo de la guerra, la revolución se abrió paso mediante la formación de comités, el reparto de armas, la actuación conjunta de las milicias con las fuerzas de seguridad del Estado y el inicio del terror. Después del 18 de julio, el marco constitucional, ya considerablemente erosionado desde el lanzamiento, había desaparecido totalmente para dar paso a un poder revolucionario asentado sobre los fusiles que controlaban la calle, con la convicción de que era necesario aniquilar a un conjunto de segmentos sociales a los que ahora, con mayor o menor razón, se asociaba al alzamiento. Esto significaba que la represión se ejecutaría también y preferentemente sobre personas cuyo único delito era pertenecer a un segmento social que estuviera en el punto de mira de los revolucionarios. A través de las checas, no solo se garantizaba una participación activa en la revolución en marcha, sino que además se disfrutaba de un medio privilegiado para imponer el pavor entre los posibles desafectos, para torturar y asesinar a sus enemigos e incluso para obtener fondos derivados del despojo de los detenidos. El funcionamiento de las checas resulta difícil de interpretar si se olvida la existencia en paralelo de un gobierno de un proceso revolucionario, así como la pugna entre los protagonistas de este para determinar cuál de las fuerzas implicadas lograría imponer su hegemonía al resto. El período de mayor actividad de las checas transcurre entre la creación de las checas oficiales de Fomento de Bellas Artes a principios de agosto de 1936 y la formación de las milicias de vigilancia de retaguardia a finales de septiembre del mismo año. La actividad continúa hasta noviembre de 1936. Aunque inicialmente surgieron de forma espontánea, a principios de agosto de 1936, tras la creación del Comité Provincial de Investigación Pública, las checas pasan a trabajar en estrecho contacto con la Dirección General de Seguridad, desde donde se les hizo entrega de listas de sospechosos. También podían sacar presos de las cárceles oficiales. ¿Cómo se crearon las checas? Todos los partidos políticos que conformaban el Frente Popular, socialistas, anarquistas, comunistas, izquierdistas republicanos, así como ateneos, comités, radios, sindicatos y otras organizaciones, dispusieron de checas. Sin embargo, las autoridades republicanas fiscalizaron directamente algunas de las checas, que fueron las que tuvieron un especial papel en la tarea de represión. Ese fue el caso del Comité Provincial de Investigación Pública, la denominada Checa de Bellas Artes y posteriormente de Fomento. Otra checa oficial era la de la Secretaría Técnica de la Dirección General de Seguridad, que tenía a su cargo la temible checa llamada Escuadrilla del Amanecer. En una segunda etapa de la guerra, en la que por el cansancio de los asesinos o por conveniencia política del régimen rojo se debilita el terror anárquico y van cesando poco a poco en sus actividades las checas incontroladas, es cuando el gobierno marxista, por medio del SIM, Servicio de Información Militar, y de otros organismos análogos de policía política, desarrolla reflexivamente su campaña represiva, con la menor publicidad posible,
haciendo pródigo uso de la tortura, técnicamente organizada y con características diferentes de las que revistió la barbarie tumultuaria y colectiva del periodo primitivo. Esta represión fue protagonizada por el Servicio de Información Militar, el PSIM, creado por el ministro de Defensa Indalecio Prieto en agosto de 1937 para intentar unificar los diversos servicios de inteligencia. Su naturaleza oficial y la centralización con la que actuaba le alejan, aparentemente, del concepto de checa tal y como es entendido en la España de la época. Además, incluso sus más duros críticos reconocen que fue mucho más eficaz que las checas milicianas en la represión de la Quinta Columna. Sin embargo, como temía Indalecio Prieto, este organismo cayó pronto en la órbita del cada vez más influyente Partido Comunista y realizó numerosas actuaciones represivas irregulares, llegando a crear cárceles secretas que han merecido la calificación de checas. Su actividad represora se fue ampliando a otros sectores del mismo bando republicano, enfrentados al PC y el PSUC, tal como la CNT y el POUM, además de los agentes nacionales propiamente dichos. Su creciente independencia a la hora de actuar chocó en numerosas ocasiones con las autoridades. Influido por Alexander Orlov, el SIM llegó a utilizar los mismos métodos de tortura que la NKVD. Celdas en las que casi no cabía una persona, ruidos y fuertes luces, baños helados, etc. En cuanto a su localización, la elección de lugares para establecer las checas varió ilegalmente a sus propietarios a partir del 18 de julio, como palacios y lugares especialmente representativos, iglesias y edificios religiosos. Los chequistas anarquistas aprovecharon sus ateneos libertarios, mientras que de unas organizaciones a otras, ya que se localizaban generalmente en los sitios donde cada organización tenía dependencias. Pero la mayoría están en edificios arrebatados. Los comunistas y las juventudes socialistas unificadas se sirvieron de sus radios y los socialistas de sus agrupaciones. A estos enclaves se irán sumando edificios incautados, extendiendo su presencia por toda la ciudad, llegando incluso a lugares donde antes de la guerra tenían escaso arraigo. Se calcula que en Madrid había una checa por cada 4 kilómetros cuadrados. Socialistas, comunistas y anarquistas manifestaron una especial predilección por los lugares de culto católico y los conventos, ya que se trataba de propiedades que, como tantas otras, las autoridades del gobierno no tenían la menor voluntad de proteger y que resultaban especialmente fáciles de asaltar y ocupar en la medida en que sus legítimos proveedores se habían dado no pocas veces a la fuga para evitar la muerte o ya habían sido asesinados. Así, por citar un ejemplo, el Partido Comunista se apoderó para convertirlo en checa del convento de las Salesas Reales de la calle de San Bernardo número 72, del convento de la Plaza de las Comendadoras y de la iglesia de Santa Cristina. En Madrid capital, la renovación de las edificaciones ha hecho desaparecer buena parte de los inmuebles que en su día albergaron checas, como es el caso de algunos palacios, ateneos, hoteles, cines y conventos. Aunque los edificios que las albergaron se conserven, las reformas y adaptaciones han propiciado la desaparición o completa transformación de las dependencias utilizadas por los chequistas. Por otro lado, el crecimiento urbano en lo que eran barrios del extrarradio ha supuesto la transformación de calles enteras y la desaparición de las construcciones características de esta zona. Al terminar la guerra, algunos edificios habían desaparecido o estaban en completa ruina. En la posguerra no hubo voluntad de conservar ningún indicio material de la checa, ni que se impuso la reconstrucción y devolución de los lugares a su uso anterior al conflicto. Si a ello se añaden las notables transformaciones sufridas en la trama urbana madrileña, se comprende la dificultad de localizar restos materiales de las checas y evidencias de su utilización como tal en los edificios actualmente conservados. Contra la opinión generalizada de que las checas fueron una respuesta al alzamiento nacional, ya hay constancia documental de que las checas surgieron antes del 18 de julio. Un ejemplo de esto es que el 28 de abril del año 1936,
miembros de las milicias antifascistas, obreras y campesinas, MAUC, se hicieron con un convento situado en la calle Antillón número 4, amenazando a las monjas contra la opinión generalizada de que las checas era una organización paramilitar de carácter comunista. Ya hay constancia documental de que las checas surgieron antes. La prensa se había anunciado que el Comité del Círculo Socialista del Puente de Segovia de Madrid, el 28 de abril del año 1936, con el convento con el fin de crear unas antifascistas, obreras y campesinas. Unos días después, MAUC, un breve comunicaba con un convento situado en la calle Antillón número 4 del nuevo local, amenazando a las monjas. Lo que no se publicó es que en el sótano se había instalado un centro de era una organización paramilitar de carácter comunista, Antillón 4, creada a fines de 1933, de la que se tiene noticia y cumplía con su siniestro cometido antes de que estallara la guerra civil. Barcelona tuvo unas 47 checas bajo control de la CNT-FAI, Partido Comunista de España, Estat Català, PSOE, PSUC, ERG y el CIM. A partir de mayo de 1937 estuvieron bajo la dirección del Servicio de Investigación Militar, PSIM, teniendo la jefatura nacional en la Tamarita y la demarcación de Cataluña en la calle Ganduxer. Según César Alcalá, autor del libro Checas de Barcelona, entre septiembre del año 36 y abril del 37, unas 1.500 personas fueron ejecutadas sin haber pasado por un juicio, muchas de estas en los cementerios de Montcada y Rexac, que disponía de un crematorio. Según el sumario primitivo sobre el cementerio, en el año 39 fueron asesinadas allí 1.600 personas, durante la represión anarcosindicalista y comunista que vivió Barcelona en la Guerra Civil. No obstante, hay que tener en cuenta que esta cifra corresponde a datos extraoficiales. La realidad es que fueron muchas más, ya que los cuerpos fueron incinerados en el horno crematorio de la cementera Azlán o se trasladaron a otros sitios. Las checas más importantes fueron los jardines de la Tamarita, donde estaba la checa de la Torre del Terror, la checa de Valmajor o Preventorio D. Estaba situada en el número 1 de la calle Valmayor, en el monasterio de las Magdalenas Agustinas. Fue sin duda la checa más terrorífica de Barcelona y una de las más tremendas de todas. Aquí fue donde experimentó sus diseños de celdas científicas el psicópata Laurencic. También destacó por su crueldad la checa de la calle Zaragoza, número 58, que se instaló en el convento de las sanjuanistas. Allí había una silla eléctrica, que era el chasis de un asiento de camión conectado a la corriente y con el suelo mojado, para que actuara con más fuerza. El pueblo español de Montjuïc era el centro donde se repartían los presos a los campos de trabajo. Otra checa terrorífica era la de San Elías, instalada en los antiguos sótanos del monasterio de religiosas de la Soberana Orden de San Juan de Jerusalén. En una parte de la sacristía se conserva un pequeño museo con los objetos que se encontraron al terminar la guerra y muchos restos óseos de sus víctimas. Allí había un horno quematorio e incluso se alimentaba una piara de cerdos con carne humana. Luego estaban las cárceles flotantes, los famosos barcos prisión, entre los que destacaron el Uruguay, el Villa de Madrid y la Argentina, y en Tarragona el río Segre. Tanto el Uruguay como la Argentina sirvieron de cárcel común. El peor era el Villa de Madrid, donde acababan los presos de la Tamarita, que eran denominados como peligrosos. La celda estándar en una checa consistía en un espacio de unos 6 metros cuadrados donde había un murete inclinado, a modo de cama, adosado a una pared. Este estaba inclinado en un ángulo de 20 grados, para que el preso pudiera mantener el equilibrio mientras permaneciera despierto, porque en cuanto se durmiese cayera al suelo, que estaba sembrado de ladrillos colocados en forma de arista, para evitar que pudiera tumbarse allí a descansar y dificultar así los movimientos. Otras celdas tenían forma de armario, donde tan solo se podía estar en cuclillas, y algunas de ellas estaban pintadas con alquitrán tanto por dentro como por fuera, para que en verano se sobrecalentasen de tal forma que el calor resultara asfixiante para su ocupante.
Entre los diseños de las checas destacan las llamadas celdas psicotécnicas, en las que se sometía a los detenidos a diversos métodos de tortura basados en principios científicos, las celdas alucinantes o la campana que creaba sensación de asfixia. También contaban con duchas, celdas con mangueras que lanzaban agua a alta presión y con neveras, celdas en las que se filtraba agua helada. El diseñador de las celdas psicotécnicas más conocidas fue un apátrida austríaco llamado Laurenz Zick, que destacó de manera especial en la checa barcelonesa de Vallmayor. Laurenz Zick proyectó la decoración de las paredes de manera que crearan mayor ansiedad en el recluso, techos de color negro y paredes grises. En la checa se llevaban a cabo las más diversas técnicas de tortura, que tenían nombres tan singulares como la banderilla, el empetao, la ratonera o el echar a los cerdos, entre otras. Los pistoleros que llevaban a los presos a las checas no hacían distinción entre estatus social, religión ni partido político. Cuando un recluso caía exhausto tras ser torturado y no se le había podido extraer toda la información, era conducido a la enfermería, donde le inyectaban un estimulante a base de cloruro de cocaína, lo que le provocaba una euforia que a los torturadores les permitía proseguir con su trabajo. A todas estas técnicas hay que añadir las palizas y las violaciones. Se calcula que en esas prisiones murieron alrededor de 16.000 personas, aunque es imposible de confirmar dada la escasa documentación al respecto. En cuanto al funcionamiento de las checas, podemos tomar como ejemplo los utilizados por las checas de Bellas Artes, los cuales se pueden extrapolar a muchas de las checas. Su modus operandi se iniciaba con las detenciones arbitrarias procedentes de delaciones, la parodia de juicios sin presentación de pruebas ni acusaciones y la condena, que cuando era a muerte se ejecutaba de forma inmediata por los milicianos que aguardaban a la puerta del tribunal. Desde luego, resulta difícil descartar que al menos en algunas ocasiones la razón fundamental de las detenciones fuera meramente el robo, pues la represión incluía la incautación de sus bienes sin ninguna limitación, hasta el punto de que la actividad de la checa y los emolumentos de sus integrantes se sufragaban con estas incautaciones, lo que condujo a innumerables abusos y exacciones. En otras ocasiones, tras los fusilamientos solo puede suponerse la existencia de antipatías personales en las que no había mezcladas ni motivaciones políticas, ni religiosas, ni económicas, ni sociales. Los interrogatorios se encaminaban desde el principio a arrancar al reo alguna confesión sobre sus creencias religiosas o simpatías políticas, circunstancias ambas que servían para incriminarlo con facilidad. En el curso de este interrogatorio, el acusado no disfrutaba de ninguna defensa profesional e incluso era común que se le intentara engañar afirmando que se poseía una ficha en la que aparecía su filiación política. Como mal añadido, se daba la circunstancia de que los reos eran juzgados de manera apresurada y masiva, lo que facilitaba, sin duda alguna, la tarea de los ejecutores, pero eliminaba cualquier sombra de garantía procesal. Concluidos los interrogatorios, sin que se tomara acta de lo sucedido ni se procediera a la firma de la misma, se decidía la suerte de los acusados, que en su inmensa mayoría eran condenados a muerte y asesinados de madrugada. Resultaría injusto e inexacto atribuir esos desmanes a la labor de incontrolados. En primer lugar, cada partido y sindicato del Frente Popular era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo en esos centros y lo consideraba lícito dentro de su especial cosmovisión. Sin embargo, más importante es el hecho de que las autoridades republicanas no solo no pensaron en acabar con esas conductas, sino que incluso se ocuparon de intentar coordinarlas para proporcionarles una mayor eficacia. La Secretaría Técnica del Director de Seguridad a cargo de José Raúl Bellido ofrecía a las checas y milicias todos los datos que operaban en sus archivos para que procedieran con más facilidad a su tarea de represión. No solo facilitaba de esa manera la labor de localizar y señalar a los que iban a ser detenidos, torturados y fusilados, sino que además esa Secretaría Técnica cursaba órdenes a los establecimientos penitenciarios para que entregaran a las checas a aquellos detenidos cuyo asesinato había sido decidido.
Los jueces, agentes y milicianos de las checas, por orden del director general de seguridad, Manuel Muñoz, cobraban sus haberes de las incautaciones y saqueos en casas de honrados madrileños. ¿Qué perfiles tenían las víctimas de las checas y cuál fue su número? Por lo que a la caracterización de los muertos se refiere, un 26% eran militares o miembros de las fuerzas de orden público, un 21% sacerdotes y religiosas, un 14% empleados, un 10% mujeres, un 6% comerciantes e industriales, un 6% profesionales liberales, un 5% propietarios, un 4% funcionarios y un 3% estudiantes. El 93% de los asesinatos de las chicas se fueron antes de que acabase el año 1936. Otros centenares de víctimas mortales aparecieron en lugares tales como la dehesa de la Villa, la casa de campo o las Vistillas, sin que sea posible determinar si antes de su muerte pasaron o no por alguna checa. La documentación aportada incluye un listado de 1.143 chequistas, de los que consta que 91 fueron ejecutados después de la guerra.